un hombre elegido antes de nacer, dotado de una fuerza tan descomunal que ningún ejército podía detenerlo. Un juez temido por los filisteos, capaz de arrancar portones, derribar columnas y vencer a 1000 guerreros con sus propias manos. Pero incluso el más fuerte puede caer cuando su corazón se abre a la persona equivocada. Esta es la historia del héroe que perdió su poder, fue traicionado por el amor y terminó encontrando su redención en el último acto de su vida. En los días en que los filisteos oprimían con crueldad al pueblo de Israel, una pareja humilde vivía en una aldea tranquila. Manoa y su esposa, una mujer justa, pero estéril. Su vida transcurría sin sobresaltos, hasta que un día, cuando el sol comenzaba a caer sobre los campos, un mensajero celestial descendió con un resplandor que cortó el silencio de la tarde. La mujer quedó paralizada, sin saber si debía temer o inclinarse. El ángel le habló con una voz que parecía mezclar viento y fuego. «Has sido escogida. Darás a luz un hijo, y él comenzará a liberar a Israel de los filisteos. Será nazareo desde el vientre. No beberá vino, no tocará lo impuro, y su cabello jamás deberá ser cortado. Su fuerza será señal del pacto entre Dios y su pueblo». El corazón de la mujer latía con una mezcla de asombro y esperanza. Cuando Manoa escuchó lo sucedido, cayó de rodillas, convencido de que algo extraordinario estaba por nacer. Ambos comprendieron que el niño que aún no existía llevaba sobre él una misión divina, un destino que cambiaría la historia de su nación. El tiempo avanzó y el niño finalmente nació. Lo llamaron Sansón, y su vida, desde el primer llanto, ya era distinta, pero su fuerza aún dormía, esperando el momento de despertar. Sansón creció rápido, y con él creció también el misterio que lo rodeaba. Desde pequeño, su mirada tenía un brillo inusual, una mezcla de determinación y fuego. Sus padres lo observaban con asombro. Lo que para otros era imposible, para él parecía apenas un juego. Con el paso del tiempo, la mano de Dios comenzó a manifestarse en él de maneras que nadie podía explicar. A medida que Sansón alcanzaba la juventud, su fuerza se volvía legendaria. Podía arrancar puertas de madera maciza, partir cuerdas como si fueran hilos, y levantar pesos que habrían aplastado a cualquier otro hombre. Los habitantes de la región lo miraban con temor y admiración. Ese joven no es como los demás, y tenían razón. Sansón era el arma que Dios preparaba en silencio contra la opresión filistea. Pero junto con la fuerza, crecían también sus impulsos. Era valiente, sí, pero también impulsivo, temperamental, guiado por emociones intensas que a veces nublaban su juicio. En su interior convivían el llamado divino y el corazón inquieto de un hombre que aún no comprendía el peso de su destino. Un día, Sansón bajó a Timnat y vio a una mujer filistea. Quedó cautivado y con esa decisión, amar a quien no debía, dio el primer paso hacia un camino que mezclaría victoria y tragedia, porque el amor, para Sansón, sería su mayor fuerza y su mayor debilidad. Sansón insistió en casarse con la mujer filistea que había visto en Timnat, pese a la sorpresa y preocupación de sus padres. Pero su atracción no era solo un capricho. Dios usaría incluso esa decisión impulsiva para iniciar la liberación de Israel. Así, Sansón emprendió el viaje hacia la ciudad enemigo, sin imaginar que ese camino marcaría el inicio de su fama y de su conflicto interno. En medio del trayecto, mientras caminaba entre viñas silenciosas, un rugido desgarró el aire. Un león joven, feroz y hambriento, saltó hacia él con una violencia imposible de esquivar. Pero antes de que el animal pudiera atacar, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con poder. Con sus propias manos, sin armas, desgarró al león como si fuera un simple cordero. Luego siguió su camino, guardando silencio sobre lo sucedido. Días después, al regresar por el mismo lugar, Sansón halló el cadáver del león, y dentro de él un panal de abejas. De aquel contraste, muerte y dulzura, nació el enigma que presentaría en su fiesta de bodas.
un desafío que provocaría risas, engaños y furia. El acertijo encendió una chispa entre él y los filisteos, una chispa que muy pronto se convertiría en fuego. Durante los días de la celebración de su boda, Sansón presentó su famoso enigma a 30 filisteos. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Si lo resolvían, él les daría 30 mudas de ropa. Si no, ellos tendrían que dárselas a él. Los filisteos aceptaron el desafío, confiados en su astucia, pero el acertijo los desesperó. Nada tenía sentido. Ninguna lógica humana podía descifrarlo. Entonces recurrieron a lo más cruel. Amenazaron a la esposa de Sansón con quemarla a ella y a su familia si no conseguía la respuesta. La mujer, aterrada, presionó a Sansón día tras día, llorando, suplicando, acusándolo de no amarla. Sansón, agotado por la insistencia, finalmente cedió y reveló el secreto. Ella corrió a contarlo a los filisteos, y cuando dieron la respuesta correcta, Sansón entendió la traición. Su sangre hirvió de rabia. El Espíritu de Dios vino sobre él nuevamente, y Sansón bajó a Ascalón, donde derrotó a 30 filisteos, y tomó sus vestiduras para pagar la apuesta. Luego regresó furioso a la casa de su padre, pero lo que no sabía era que, en su ausencia, su esposa había sido entregada a otro hombre. Una injusticia más, que encendería una guerra personal entre Sansón y los filisteos. Cuando Sansón volvió para buscar a su esposa, se encontró con la peor de las noticias. El padre de ella la había entregado a otro hombre. Pensé que la odiabas. Se justificó, temeroso. Aquellas palabras fueron como fuego cayendo sobre un corazón ya herido. Sansón, consumido por la furia y la humillación, declaró: «Esta vez seré inocente del daño que cause a los filisteos». Movido por una mezcla de dolor y justicia, Sansón ideó un acto que quedaría grabado para siempre en la historia. Capturó 300 zorras, les ató antorchas encendidas a las colas y las soltó en los campos enemigos. Los trigales ardieron como un mar de fuego. Viñas, olivares y cosechas enteras quedaron reducidas a cenizas. El golpe económico fue devastador. Los filisteos, furiosos, buscaron al responsable. Al enterarse de que la causa había sido la traición contra Sansón, tomaron represalias brutales contra su esposa y su familia. La tragedia se convirtió en una espiral de violencia, y Sansón respondió nuevamente con fuerza sobrenatural, acabando con muchos más filisteos. El conflicto ya no era personal. Sansón se había convertido en el enemigo público número 1 de los filisteos, un hombre imposible de dominar. Pero ellos no se rendirían fácilmente, y su siguiente plan buscaba atraparlo de una vez por todas. Los filisteos, cansados de los ataques de Sansón, decidieron capturarlo de una vez por todas. Reunieron un ejército y avanzaron hacia Judá, exigiendo su entrega. Los hombres de la región, aterrados por la amenaza, subieron 3000 israelitas a buscar a Sansón a una cueva en la peña de Etam. «Has provocado a los filisteos y ahora vienen contra nosotros», dijeron con miedo. Sansón, sereno, respondió: «Júrenme que ustedes no me harán daño». Ellos aceptaron. Le ataron las manos con cuerdas nuevas y lo entregaron, esperando evitar una masacre. Pero cuando los filisteos lo rodearon con gritos de victoria, el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón como un rayo. Las cuerdas que lo ataban se desintegraron como hilos quemados por el fuego. En el suelo encontró la quijada fresca de un asno, y con ella, como si fuera un arma forjada para él, derrotó a 1000 hombres. El campo quedó en silencio, un silencio que solo se escucha después de un milagro. Cansado y sediento, Sansón clamó a Dios, y él abrió una fuente en la roca para darle agua. Incluso en su impulsividad, Dios seguía sosteniéndolo, pero su fuerza, su fama y su orgullo crecían cada día. Y muy pronto, una mujer cambiaría para siempre el rumbo de su destino. Con el paso del tiempo, Sansón se adentró en el valle de Sorek.
donde conoció a una mujer cuyo nombre sería recordado por siglos, Dalila. Su belleza era hipnótica, su voz suave como el vino, y su mirada tan persuasiva como un arma escondida. Sansón, poderoso ante ejércitos enteros, cayó sin resistencia ante su encanto. Los gobernantes filisteos, al enterarse de esta nueva relación, vieron en Dalila la oportunidad perfecta. La visitaron en secreto y le ofrecieron una recompensa enorme. Sedúcelo, descubre de dónde proviene su fuerza y cómo podemos vencerlo. Dalila aceptó, no por amor, sino por ambición. Esa misma noche, mientras la lámpara iluminaba tímidamente su rostro, Dalila se recostó junto a Sansón y preguntó con dulzura: «Dime, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Cómo podrías ser dominado?». Sansón, confiado, jugó con la pregunta y le respondió con mentiras: cuerdas nuevas, sogas jamás usadas, tejidos especiales. Cada vez Dalila intentaba traicionarlo, y cada vez Sansón rompía las ataduras como si fueran hilos. Pero Dalila no se rendía. Su insistencia comenzó a perforar la mente del juez hebreo, como gotas constantes sobre una roca. Y mientras Sansón se adentraba más en su encanto, la trampa final se estaba cerrando. Dalila no descansó hasta quebrar la voluntad del hombre más fuerte de Israel. Día tras día lo presionó, lo cuestionó, lo acusó de no amarla realmente. Sansón, agotado, emocionalmente rendido y ciego a la trampa, finalmente abrió su corazón y confesó la verdad que había guardado desde su nacimiento. Mi fuerza no está en mis músculos, sino en mi voto a Dios. Si mi cabello es cortado, perderé todo poder. Dalila sonrió suavemente, pero no de amor. Esa noche, mientras Sansón dormía profundamente sobre sus piernas, llamó a un hombre para que cortara sus 7 mechones, y con cada corte, la promesa se quebraba. Cuando los filisteos irrumpieron, Sansón intentó levantarse como siempre, pero la fuerza lo había abandonado. Fue capturado, encadenado y llevado a Gaza, donde le arrancaron los ojos y lo obligaron a trabajar como esclavo. Parecía el final del héroe, pero algo estaba ocurriendo en silencio. Su cabello comenzaba a crecer. En un gran festival, los filisteos llevaron a Sansón al templo de Dagón para burlarse de él. Ciego, debilitado, humillado, Sansón elevó su voz al cielo una última vez: «Señor, fortaléceme solo una vez más». Con sus manos apoyadas en las columnas principales, empujó con todo lo que quedaba en su alma. El templo se derrumbó, destruyendo a los enemigos de Israel, y Sansón murió cumpliendo su propósito final. Así termina la historia del hombre más fuerte que existió, un héroe que cayó por amor, pero cuya fe renacida cambió el destino de su pueblo. Cada historia en la Biblia guarda una enseñanza eterna. Si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame para descubrir muchos más. Te espero en el siguiente relato,